Buenas noches, soy Duile Ivonne Peña Rodríguez, estoy en segundo semestre de Sociología y hoy voy a dar una breve explicación sobre mi materia Pensamiento Social y Sociológico. Pero antes quiero dar un agradecimiento muy especial a mi tutora Camila Torres por su entrega y dedicación a nuestro proceso de formación, pero sobre todo a su pasión con la que nos entrega todo su conocimiento. Quedo muy agradecida porque termino este periodo con más gusto por la carrera que escogí. A Yesenia Segura por ser una compañera entregada, dedicada, responsable, pero sobre todo un excelente ser humano. Gracias por haberme dado el privilegio de conocerte y poder decir que cuento con una amiga. Después de este saludo, paso en materia. Voy a hablar sobre las corrientes sociológicas en Latinoamérica. Teoría estructuralista. El estructuralismo es un método analítico y comparativo que estudia los elementos o fenómenos en relación. Este concepto de estructura implica el análisis interno de los elementos constituidos de un sistema, su disposición, permitiendo compararlos, pues puede aplicarse a cosas diferentes. Sin embargo, se presentan conflictos y dilemas que provocan tensiones con aspectos positivos y negativos, cuya solución exigen innovación y cambios de la organización. Es una teoría tradicional de las relaciones humanas que necesita una visión más amplia y más comprensiva de las necesidades de una organización de unidad social donde intervengan muchos grupos sociales. Karl Marx aseguraba que la estructura se compone de partes a lo largo del desarrollo del todo. Se descubre, se diferencia y de una forma dialéctica ganan autonomía unas sobre las otras, manteniendo la integración y la totalidad sin hacer suma o reunión entre ellas. Y Max Weber decía que la estructura es un conjunto que se constituye, se organiza y se alteran sus elementos bajo una relación, lo que impide que el tipo ideal de la estructura retrate fiel e íntegramente la diversidad y la variación del fenómeno real. La CEPAL. El pensamiento de la CEPAL son los cambios de la realidad económica, social, política y mundial, la cual analiza la forma como las instituciones y la estructura productiva heredadas condicionan la dinámica económica de los países en desarrollo y generan comportamientos que son diferentes a las naciones más desarrolladas. En esta teoría se destaca: 1. La búsqueda de una visión integral del desarrollo de carácter interdisciplinario. 2. Un juego dialéctico entre ideas y realidades, entre pensamiento y acción, que implica una constante transformación en el entorno, con clara interacción con los gobiernos de la región. 3. La búsqueda de una identidad regional, el estudio de la realidad en función de los intereses regionales y el cuestionamiento de cualquier esquema conceptual en función de su validez para comprender nuevas realidades y operar sobre ellas. La teoría de la dependencia. Esta teoría intenta explicar su pobreza y su desarrollo a través de factores externos, como resultado del sistema económico internacional y las dificultades que se encuentran en algunos países por la división y el desarrollo económico, dado por la paralización socioeconómica que se está produciendo en Latinoamérica, ya que la economía mundial va generando un sistema de desigualdad para los países subdesarrollados y por lo tanto resulta perjudicial. Las economías de los países desarrollados crecen y se fortalecen cada vez más, mientras las economías de los países subdesarrollados cada vez son más frágiles y débiles. Además, existe un país que actúa como centro. Este es un país desarrollado que está dotado de alto
nivel de inversión en su infraestructura de producción. Por esta razón, los bienes y servicios que producen son manufacturados y tienen un alto grado de valor agregado. Entonces, podemos decir que los países subdesarrollados cada vez padecen un mayor grado de marginación, tanto industrial como tecnológico, por parte de los países industriales ricos o desarrollados. La teoría de la liberación es una corriente teológica integrada por varias vertientes cristianas, nacida en América Latina y surge en Brasil en los años 60, de mano de las ciencias humanas y sociales como método de apoyo a esa opción de evangelización. Es una época que está dominada por la Revolución Cubana y la Guerra Fría. La pobreza es el punto de partida de la teología de la liberación. Se caracterizaban por tener gobiernos dictatoriales o democracias endebles y por eso llevaban adelante medidas económicas dictadas desde Washington, mediante lo que los estadounidenses llamaron la Alianza para el Progreso, cuya consecuencia se refleja en grandes cordones de extrema pobreza en nuestras ciudades. Estas condiciones de desigualdad propiciaron las luchas de diversos sectores sociales por promover sus derechos, obreros, campesinos, estudiantes. A la par de estos movimientos sociales, las ideas de cambio se expandieron en el continente a gran velocidad, como es una teoría de transformación y liberadora de la humanidad. Se abre al don del reino de Dios. Para llegar a ello, se sirve de los análisis de las ciencias sociales y de la teoría de la economía social. Con esta visión espiritual trascendente del cristianismo, se usa con la palabra de Dios. Es la condena a la situación real del empobrecimiento que sostiene la pobreza, junto con el pueblo y su lucha. Al contemplar la realidad en América Latina, nos encontramos con la injusticia que somete a millones de personas a inhumana pobreza por el saber teológico, a través de la Biblia, que fue la fuente transformadora de vidas. Desarrollo y subdesarrollo. Las enormes diferencias entre los países ricos o desarrollados y los países pobres, subdesarrollados, es una de las características principales de la economía mundial. Las preocupaciones sobre la crisis económica y sus consecuencias, desempleo, marginación, incremento de la desigualdad, siguen siendo un problema hoy. Por eso, la preocupación por los efectos de la guerra y el panorama de los desajustes macroeconómicos que se venía siguiendo conllevan a que se empiece a hablar concretamente de desarrollo económico y se tomen en cuenta las variables sociales en los países más rezagados frente a los desarrollados, ya que estos estaremos siempre dominados por las grandes potencias. Teoría de la revolución. La teoría de las revoluciones, tanto en lo social como en lo científico, sostienen que en un momento dado de su desarrollo se producen rupturas radicales con respecto a un orden establecido. Se da una división entre los partidarios de la revolución y los que se oponen a ella. Así también, las revoluciones institucionales, los medios políticos dejan de ser operantes. En los periodos revolucionarios, las instituciones sociales están en crisis y no hay una institución por encima de las grandes instancias. Decía Marx, la nueva sociedad no es un mero ideal al que debamos aspirar, es la tendencia real y necesaria dado el sistema de contradicciones del capitalismo. Igualmente argumentaba, la revolución no es un tipo de fenómeno histórico que deba ser explicado, sino una regla necesaria del cambio social.
La revolución social se debe entender como una transformación rápida y significativa de la estructura de clases de la sociedad. Dicho de otra forma, una transformación radical de la estructura de clases y del orden social que sigue una revolución política mediante profundos cambios económicos, políticos y sociales, con una iniciación de la construcción de un nuevo orden social. La teoría de la colonialidad del poder. La teoría de la colonialidad del poder, formulada originalmente por Aníbal Quijano, el cual es un patrón de dominación global denominado proyecto, modernidad, colonialidad, decolonialidad, que fue dado a principios de los años 90. Es una de las propuestas epistémicas más debatidas en el escenario intelectual contemporáneo en América Latina. Como base de la estructura de la sociedad, la precaria conformación del Estado-nación con la difícil sostenibilidad de las identidades nacionales, el ordenamiento político, administrativo y militar, dirigido por las altas élites blancas, y la configuración de imaginarios sociales que ocultaban las jerarquías internas configuradas por la colonialidad del poder. Quintero, 2009. Por eso se produjo un proceso efectivo, pero incompleto, de hegemonía racial y cultural de la población, a partir de las políticas de exterminio masivo de las masas indígenas y afrodescendientes, acompañadas de enérgicas políticas que favorecieron la inmigración europea que desembocaba en violentos conflictos políticos. El patrón de dominación entre colonizadores y colonizados fue organizado y establecido sobre la base de la idea de la raza. Las implicaciones de esta clasificación fue el despojo no solo de sus tierras, sino de sus identidades, es decir, aztecas, incas, mayas, arahuacos y culturas indígenas en general pasaron a ser simplemente indios, basados en un sistema mundo y en la colonialidad del poder, bajo la formación de la subjetividad moderna, mediado por relaciones sociales de control, dominación y explotación. La colonialidad del poder como concepto crítico da cuenta de la dependencia histórica, estructural y de las características específicas de la forma societal en Latinoamérica. Teoría de la subalternidad. Son los mecanismos de subordinación en términos de clase, casta, género, raza, lenguaje y cultura. Se enfatiza la centralidad de las relaciones de dominación en el desarrollo histórico sobre las relaciones de poder en las esferas culturales, que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación. La noción de subalternidad adquiere por primera vez densidad teórica por iniciativa de Gramsci en relación con sus reflexiones sobre la hegemonía. Teoría de los estudios culturales. El objetivo era el estudio de la cultura propia de la sociedad contemporánea como un terreno de análisis conceptual importante, pertinente y teóricamente infundado. En el concepto de cultura caben tanto los significados y los valores que surgen y se difunden entre las clases y grupos sociales, como las prácticas efectivamente realizadas a través de las que se expresan valores y significados. El concepto de cultura se convierte en la piedra angular de una filosofía moral y política, cuyo símbolo y vector es la literatura. El contacto con las obras tiene que modificar el horizonte de sensibilidades de una sociedad encadenada a ideología de hechos. Bueno, hasta aquí un pequeño resumen por el mundo sociológico de las diferentes teorías. Muchas gracias.